Bueno, ya tenemos aquí al invitado Rodolfo Antonio Fernández, señores, un hombre que se nos pierde. Hay gente que dice que para verlo hay que ir a su casa. Porque el hombre se pierde de la calle, pero se encuentra en su casa. Es un hombre muy hogareño y hoy pues Bobby nos da el placer de entrevistar a este personaje de este municipio de Manón, alguien que ocupó por mucho tiempo el Consejo Municipal de Desarrollo, ¿verdad? En donde dejó huella. Sí. Se me parece un poco a la cooperativa, pero más clara la huella que la de la cooperativa. Rodolfo Fernández dejó huella en el Consejo, así que buenos días, Rodolfo. Buenos días y gracias por la invitación y la sorpresa, porque yo pensé que era Bobby solo, pero me encuentro con 3 superestrellas Eso aquí me pasó a mí de la cuando comunicación. Sí, no, esto es un equipo, debate y un café. Rodolfo Antonio Fernández, ¿qué ha sido de su vida? Que hay gente que lo hemos extrañado porque se ha alejado un poco el ámbito político, aunque sí en lo social siempre vemos que está activo. ¿Qué ha pasado con Rodolfo Fernández? Yo quiero, excúsame, Sí. que interrumpa tu pregunta. Yo quisiera, para ponerlo en contexto, porque mucha gente nos está mirando y conocen a Rodolfo, pero hay una historia, un antecedente desde allá. Entonces, hay muchos jóvenes, 20 años, qué sé yo, que no 25, conocen la que no historia. conocen exacto la historia. Me gustaría, con el permiso de un que Sí. Rodolfo nos diera una explicación, un detalle de quién es Rodolfo, su historia en este municipio, sus enseñanzas, sus aportes, y luego entonces caer en la actualidad con lo que Exacto. preguntaba Rodolfo, para ponerlo en contexto, porque hay mucha gente que no conoce alguna faceta suya. Bueno, yo básicamente en el municipio tuve una trayectoria de mi infancia, mi adolescencia, más que todo en deportes. Fue algo que siempre me gustó practicar, hacer, porque yo entendía y entiendo todavía que ayuda mucho, solamente en lo físico, sino también en lo mental, tú practicar deportes. Y mi trayectoria fue larga y recuerdo, hace un tiempo atrás me dieron un reconocimiento de los muchachos del baloncesto en un torneo, creo que fue el penúltimo que se celebró aquí. Y hacía yo un pequeño recuento ahí de cómo fue el baloncesto aquí, porque hubo una época en que aquí llegaron muchas personas de fuera a trabajar en Falcon Bridge y en Rosario. Y entonces esa gente que llegaron traían una serie de cosas que aquí no había, Sí. conocimiento técnico y también de deporte. Y llegó aquí Andrés, un joven que se llama Andrés de Jaina. Vinieron aquí. El hijo de niño. Sí. Está en Estados Unidos, creo, ahora. Y entonces vino y trajo el baloncesto, que aquí no se practicaba, y aquí no había una cancha de baloncesto ni siquiera. Y entonces lo practicaban en un aro que ellos improvisaron frente a la iglesia vieja ahí, en un pedazo de tierra, en tierra. Y ahí se empezó con el baloncesto y ya después, en la década de los 70, temprano, se construyó la escuela que le llaman la escuela nueva, la Eugenio María de Hostos. Y ahí al lado de la escuela se construyó una cancha. Y entonces ellos se mudaron para allá y se empezó a practicar el baloncesto. Pero hubo una época que se disgregaron todo ese grupo que empezó con el baloncesto. Y cada quien agarró su camino. La vida es así. Sí. Llega un momento que cada quien en la casa, en los pueblos, grupos que se dedican a hacer cosas por el municipio, por el barrio, llega un momento que la vida misma lo hace disgregarse porque aquel agarró y salió para un sitio, para el otro, y eso se va quedando. Pero siempre quedan los remanentes de las cosas. Y yo me empecé a interesar por el baloncesto, por ejemplo, en esa época. Yo no era de esa generación, yo era anterior. Y cuando esa primera grupo de muchachos que practicaban baloncesto se disgregaron, porque se fueron a la universidad, porque empezaron a trabajar, porque se casaron, se fueron muchos de aquí de Maimón, yo seguí practicando casi en soledad. Y
y empecé a llevar niños, muchachitos, a la cancha, y se empezó a interesar. Y yo recuerdo que para jugar baloncesto aquí en esa época había que pedir permiso al director, porque era una escuela, y durante el tiempo de clase no se podía usar la cancha. Entonces a las 5 se terminó la clase, cerraban la escuela, y entonces ya no permitían que el ingreso a la cancha, porque ya la escuela se cerró. Entonces yo tenía que hablar con el difunto Dempsey, que era el director, un señor de Piedra Blanca, murió hace un tiempo, y él me daba el permiso para que después que terminaron la clase nosotros ingresar, yo con un grupo de niños, y ahí empezamos y continuaba el baloncesto. Luego se construyó en el 88, 89, la cancha municipal, que está al lado del cuartel, y entonces nos trasladamos de la escuela para allá, y ahí organizamos Esteban y yo el primer torneo municipal de baloncesto, en el 91 creo, sí, 91-92, y a partir de ahí se organizaron creo que fueron 3 torneos municipales. Yo me ausenté de Maimón por un tiempo, y cuando volví ya los torneos municipales se habían acabado, no se estaban organizando, pero el baloncesto siguió. Y este niño, el hijo del profesor Tirso, Amaury, que estaba en baloncesto, cuando yo retorné me habló del proyecto de crear un torneo superior con refuerzo. Y nos pusimos mano a la obra y fue un éxito ese primer torneo. Me tocó manillar a mí el equipo de los Lasers, ganamos ese torneo. Y a partir de ahí se continuó y por suerte quedó un relevo dentro de los mismos jugadores, como el caso de Gilberto Santos, la Chiva, sí, Daniel Estrella y otros más. Y hoy tenemos baloncesto en Maimón, pero eso viene una trayectoria, y un amigo que se llama Olivo, amigo muy querido mío, siempre me recalca, me dice que yo soy el padre del baloncesto en Maimón. Entonces yo digo, bueno, habría que irse a Andrés Torres primero, que fue que lo trajo, el paisano, Camachito y esa gente. Pero realmente esa generación se fue y abandonó el baloncesto. Pero lo que la incursión mía en el baloncesto viene de ese grupo. Estuve también trabajando con béisbol, porque jugaba béisbol también. A Willy le tocó ser de los muchachos que me tocó enseñar. Manillarlo, enseñarlo, adiestrarlo. Y le dediqué un buen tiempo al baloncesto, al béisbol también. Y luego llegó la cuestión del consejo. Eso me ocupaba mucho tiempo porque iniciamos una serie de obras aquí simultáneas y muchos reclamos de todos los barrios. Todo el mundo quería obras, todo el mundo tenía necesidades, problemas que se dan de conflicto. Cuando hay dinero de por medio surgen, los intereses se desbocan y surgen conflictos, y un ingeniero quiere que le den a él todas las obras y aquel también, y yo digo, bueno, pero que participe todo. Entonces todas esas cosas me quitaron el tiempo y tuve que dejar ya el asunto del deporte de lado, aunque sigo practicándolo en lo personal. Siempre voy 2 o 3 veces a la semana al polideportivo. Ahora no practico el baloncesto por el asunto de la epidemia esta del coronavirus, y trato de mantener el distanciamiento social, aunque he visto que allá en la cancha, afuera, los muchachos siguen sin mascarilla y sin nada y juegan normal. Sí. Y yo pienso que es bueno eso, porque probablemente tengamos que irnos a la inmunidad de rebaño, como dicen, como única forma de enfrentar esta situación, que en otros países se intentó, pero echaron para atrás. Por ejemplo, Inglaterra, Boris Johnson intentó desde el principio la práctica esta de la inmunidad de rebaño, que es que la gente, que se contagie todo el mundo, y entonces el virus se supone, en teoría, que se va debilitando, porque cuando yo me contagio, mi sistema inmunológico ataca el virus. Cuando yo te contagio al otro, ya el virus sale de mí medio debilitado. Que ya no hay a quien contagiar. No, el contagio sigue. La teoría es que a medida que va ingresando, por ejemplo, a mí me llegó crudo el virus, me contagié de crudo, me da fuerte, pero mi sistema inmunológico ataca dentro de mi cuerpo el virus y lo debilita un poco. No logra
Cuando va donde Enrique. Entonces, cuando yo contagio a otra persona, el virus que sale de mí para contagiar al otro, ya va debilitado porque mi sistema inmunológico peleó con él y lo estropeó un poquito. Que así es que se crean la vacuna. ¿Qué teoría? Agarran el virus, medio lo baten. Se lo inyectan. Y se lo inyectan a la persona y ya el cuerpo Dios crea la defensa. Pero Boris y Johnson, acaba. cuando lo agarró el virus, empezando, y lo agarró y le dio duro, dijo, espérate, que esto no es relajo. Entonces Así dijo, ninguna inmunidad de rebaño, vamos a cuidarlo. Ya en un tema, mire, que ya está una pincelada de coronavirus, dijo Rodolfo. Rodolfo, usted cayó ya haciendo un poquito de background de su vida al sistema del consejo, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque aparentemente, y el consejo ha seguido funcionando igual, nada más funcionó la gestión de Rodolfo Fernández, porque incluso el consejo en ese momento sonaba hasta más que el ayuntamiento. Sí, entonces, ¿qué en lo particular tenía Rodolfo Fernández a que el consejo en esos años de gestión suya hiciera lo que hizo, que no se ha visto más? Probablemente lo que hice fue estar en el lugar correcto a la hora correcta, probablemente. O tal vez se necesitaba un poquito más de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Porque yo recuerdo que cuando yo entro como regidor en el 2002, junto con el cargo de regidor, vienen unas responsabilidades. Una de esas era que los regidores eran miembros de ley, sino estatutariamente, del consejo que existía en ese momento. Pero era un consejo como que no tenía ni pies ni cabeza, probablemente porque la persona que le tocó dirigirlo pensaba más políticamente que socialmente. Probablemente. Habría que hacer un análisis profundo de eso, pero sería en otro momento. Y entonces yo asumo mi responsabilidad. Recuerdo que también éramos miembros los regidores estatutariamente de la Asociación de Estudiantes de la UAPA, de la Asociación de Estudiantes de la UAS, y curiosamente el único regidor que asumió eso como parte de sus obligaciones era yo. Los demás no iban cuando lo invitaban los de la UAPA ni cuando lo invitaban los de la UAS. Yo siempre estuve ahí presente porque entendía que era parte de mi responsabilidad como regidor. Sí. Y iba a las reuniones del consejo también, y ahí me di cuenta de una serie de debilidades que tenía el consejo y que veníamos arrastrando como municipio desde hacía muchísimo tiempo. Pero era algo que yo no lo podía resolver en ese momento. Y simplemente participaba en las reuniones. Yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención, porque siempre anunciaban, estaba todavía la comisión por decreto, era lo que funcionaba. O sea, un decreto del presidente, decía quién era el presidente de la comisión allá, y manejaban esta cuestión políticamente, pero ya se estaba trabajando con la ley 507-05, para, en vez de que fuera un decreto, que fuera una ley, así el gobierno no podía poner la mano a los recursos. Y se aprobó la ley 507-05, y entonces, cosa que me llamó la atención es que en Bonao anunciaban que llegaron, qué sé yo, tantos millones a la provincia por la cuestión de la comisión por decreto. Y entonces yo veía en una ocasión que llegaron, y yo hice los cálculos, y dice, bueno, el 25% son 12 millones y medio, ¿qué pudiéramos hacer en Maimón? Bueno, pues de esos 12 millones y medio a Maimón le tocó un transformador. Y se tomaban una foto y eso, y se acaba el dinero. ¿Cómo? Sí. Cayó menos de un 1%. Entonces yo digo, pero ven acá. Un transformador de Un 12 transformador, millones. en esa, yo recuerdo que anunciaron que llegaron unos millones ahí, yo calculé, digo, bueno, el 25% son 12 millones y medio. A Maimón le tocarían 12 millones y medio según el decreto. Eso da para dos obras, tres. Establecía que el 25% de lo que llegaba era para el municipio de Maimón, y el otro 25% para Piedras Blancas y el 50% para Bonao, según el decreto. Así mismo quedó en la ley más o menos. Pero no llegaban los recursos, no se invertían. Y algo que me llamó la atención, cuando yo retorno al país, me encuentro con que yo me había ido y había dejado un puente colgante que comunicaba lo que es Maimón con el barrio de Puerto Rico. Y cuando llego encuentro unos badenes, algo sumamente peligroso, algo sumamente incomprensible en la mentalidad de cualquier persona de construir un badén que cuando el río tiene su caudal normal, se calculan las alcantarillas y el agua pasa sin problema, pero cuando viene una crecida,
esa cuestión se convierte en un muro de contención porque la capacidad que tiene la alcantarilla no dejan pasar todo el agua, se va acumulando, se represa. Aparte de y la se basura que trae todo. también el agua. Entonces cuando yo llego me encuentro con algo sin sentido ni lógica. Y digo yo, pero ¿dónde estaban la gente que dirige Maimón que permitieron que se hiciera esto? Y me dicen que no, que los mismos dirigentes fueron los que pidieron eso. Pero no tenía lógica. Bueno, creó muchísimo y todavía crea muchísimo desastre, porque logramos solamente hacer uno de los 2 puentes. El otro está pendiente ahí, es la prioridad ahora mismo es construir ese otro puente y resolver el problema de subiendo a Buenos Aires. Hay un derrique ahí. Yo lo denuncié hace como 2 años en Bonao. Que nada más hablan de los mamales. Yo siempre hago ese es más peligroso. Ese es más peligroso de los mamales. Porque si va pasando un vehículo pesado, como pasan por ahí a diario, muchísimos vehículos pesados, y la tierra cede y hay un derrumbe, ojalá que no, ese vehículo es casi más de casi 1 kilómetro. Cuando tú miras para abajo, es muchos metros de distancia. Imagínate lo que pudiera ser un vehículo pesado que se vaya por ahí para abajo, el desastre que causaría donde caiga. Aquí hubo una de las autoridades. Usted sabe que las autoridades se componen, son 5 regidores, vicealcaldesa, el alcalde, y para no mencionar el nombre, yo he tenido el placer de hacer 2 veces, yo soy técnico en prevención de riesgo, y yo sé lo que puede traer. Y yo le hablé como persona de eso, y me dijo, suelta en banda eso, que eso se está trabajando. Oiga qué palabra, así mismo, suelta en banda eso, que eso se está trabajando, sin saber el riesgo y la consecuencia que puede traer eso. Después de eso, como a los 5 días, vi que le pusieron una tablita de palo de luz, como para que los vehículos sepan que ahí no se peguen mucho. Yo lo que he dicho, ¿qué maldita autoridad tenemos ahí? Rodolfo, en principio cuando En la última abusaron porque ellos no tuvieron la capacidad de despertar a tiempo. Nosotros sí despertamos y entendíamos que lo primero que había que hacer era crear una institución. Despertar tanto que hasta le deben, le cogieron prestado lo que le pertenecía a Piedra Blanca. Sí. Ellos no despertaron y se quedaron muy cortos en la inversión que le tocaba a ellos. Entonces, el fenómeno de Piedra Blanca es algo extraño, porque es en todo así, muy pasivo. Yo he visto sí de Piedra Blanca como que no hay una clase dirigencial realmente con la visión, con la capacidad, con la interesa, con la intención. No sé lo que pasa en Piedra Blanca. La canquiña y lo dulce no sé. ¿Será que lo duerme dulce? No, y además la división que tiene Piedra Blanca la tiene de por sí, hasta geográficamente. Si tú analizas a Piedra Blanca nada más lo comunica una entrada, que es debajo del puente, después sí. No tiene otro lugar que comunique las 2 partes de Piedra Blanca. Entonces, lo primero que nos concentramos fue en crear una institución con todo lo de la ley.
Y entonces hicimos nuevos estatutos, convocamos primero a todas las instituciones que en ese momento en Maimón existían, juntas de vecinos, asociaciones, todo. Convocamos para que todo el mundo participara, que se inscribieran, que mandaran delegados, y a partir de ahí creamos estatutos nuevos, registramos el nombre en ONAPI, logramos el RNC, que es lo más importante, logramos una certificación de la Corte Penal de La Vega, dándole viso de legalidad a todo ese proceso. O sea, para que mañana nadie pudiera venir y desbaratar lo que habíamos hecho. O sea, ningún político, por política, ni que sea. Entonces logramos crear una institución sólida, que es de Maimón hoy día, y que tiene, o debe tener toda la solidez que nosotros le dejamos. Cada cierto tiempo hay que renovar cosas. Yo espero que los que están al frente hayan tomado en cuenta eso. Pero entonces, yo noto en usted, Rodolfo, que usted aprendió algo del PLD. Usted amarró, como hizo el PLD ahora, que amarró las instituciones y no hay forma de que el PRM haya podido soltar. Usted en ese momento hizo todo lo más legal para tener una institución legalmente constituida en Maimón, de tal manera que hasta la fecha los políticos no han podido penetrar como lo han hecho en otras instituciones, ¿verdad? Sí, esa era la visión. Ahora, durante el proceso de la creación de la ley, de pasar de decreto a ley, se paralizó la entrega de recursos a la provincia y se fue acumulando en Corde, por eso te digo que hubo de todo, se fue acumulando en Corde una cantidad de recursos que llegaron a 1.200 más o menos, creo, millones, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 1.200 millones se acumularon que le pertenecían a la provincia, Monseñor Noel, unos 1.200 millones de pesos. Y cuando se promulga la ley ya y se le da paso a la aplicación de la ley, ya nosotros estamos protegidos por un consejo que está legalmente constituido y que dice que el 25% de la ley de los recursos que llegan a la provincia son de Maimón. Entonces ya nosotros nos blindamos de que Bonao no se nos quede con los recursos. Y que lo amenazamos en su momento que si ellos intentaban hacer lo que habían hecho históricamente, quedarse con esos recursos que eran de Maimón, y ellos lo usaban allá y no llegaba nada a Maimón y daban explicación, nosotros teníamos la calidad legal para intervenir en las cuentas y que nadie tocara un peso de eso hasta que no... Entonces vino, recuerdo yo que fueron muy agrias las reuniones y los debates, y vino el que era gobernador en ese momento, Néstor Francisco, una persona que yo lo tengo en alta estima porque respetó, hizo un juramento aquí en el ayuntamiento, en una reunión que tuvimos, y se comprometió a que el dinero de Maimón era para Maimón y que se iba a invertir en lo que Maimón decidiera aquí, no en Bonao, no, lo que Maimón decidiera. Entonces, bajo ese criterio, nosotros decidimos empezar a trabajar con Bonao y con el Consejo de Bonao, y se respetó. Nosotros empezamos a conocíamos los problemas de Maimón, le dimos prioridad a las obras que entendíamos. Por ejemplo, la electrificación de Buenos Aires 2 era una prioridad porque se habían electrocutado varias personas ya con el desastre que había de los cables en esa zona. Eso era una prioridad. Los puentes eran una prioridad, pero los recursos no alcanzaban para tanto, y logramos hacer uno para empezar a desahogar el río La Leonora en momentos de crecidas, cuando hay época de lluvia. Entonces decidimos que era mejor el último de aquí que el primero de allá, porque no hacíamos nada con desahogar allá, porque aquí abajo, el badén que iba a quedar aquí, cuando bajara todo el caudal que el puente iba a permitir, iba a inundar. Entonces lo que hicimos fue... Es reverendo completo. Sí, entonces lo que hicimos fue hacer el de abajo, entendíamos que era lo más conveniente para desahogar más. Se quedó el de allá, lamentablemente ha habido oportunidades municipales para haber construido ese puente, pero no hubo intención, no hubo visión, no hubo... Claro. Frénalo ahí, que ahora vamos a entrar en esos detalles. Ahora, recordarle a todas las personas que llegamos gracias a Electromueble Maimón, la Casa del Pueblo, electrodoméstico. Ahí tenemos cama, silla, tenemos estufa, lavadora, nevera, televisor, todo lo que usted quiera. Aire acondicionado, dígalo. Sí, todo lo que usted quiera en electrodoméstico, pero tenemos lo mejor que no tienen las demás, la taza. Usted va y ahí tenemos la mejor taza para que usted se lleve su electrodoméstico. Electromueble Maimón, estamos ubicados. Ahí buscamos a nuestro amigo Rubén,
Rubén ahí está siempre activo, un joven de este municipio de Maimón, una familia de trabajo que vino a dar de lo que Dios le ha dado a ellos, ha venido a facilitar con el mejor precio en el electrodoméstico. Los automóviles de Maimón, estamos en el barrio Buenos Aires, en la calle Pedro Francisco Bonó. Ahora caemos a la pregunta que yo hice inicialmente. Si Rodolfo Fernández, frente al Consejo para el Desarrollo de Maimón, pudo prácticamente hacer parte del barrio Buenos Aires con aceras, contenes, electrificación, puente, también terreno. Hay muchas personas que hoy tienen su humilde casita gracias a Rodolfo Fernández. ¿Por qué Rodolfo Fernández desaparece de ese mundo? ¿Qué lo llevó a Rodolfo Fernández a alejarse un poco de este mundo? Lo que te voy a responder es quizá un poquito incómodo o duro, qué sé yo. La ingratitud, lo que me llevó a mí a recogerme, la ingratitud del ser humano. Yo fui víctima de una campaña mediática para acabar con mi honra, con mi moral aquí en Maimón, que yo entendí que no lo merecía, y que salga de un periodista charlatán y de otro que se sumaron por 1.500 pesos mensual de pauta del ayuntamiento. Yo entiendo eso. Ahora, que cantidad de municipios llamaran a los programas a sumarse a esa campaña, a decir que yo era un ladrón, que nos habíamos robado. A Maimón le tocaban 250 millones del dinero que hubo en ese momento. Y decían que nosotros nos habíamos robado 300 millones. Entonces, éramos magos que nos robamos 300 millones de 250 que nos tocaban. Hicimos todas las obras que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? O sea, cualquier idiota, por idiota que sea, por más que un periodista charlatán te diga que esto... Tú tienes que mirar lo que se está haciendo y tú tienes que decir, pero no coincide. O sea, sí. ¿Cómo se pueden robar tanto dinero si las obras están ahí? Y a Maimón le tocaban 250 millones en esa época. Y se hizo una inversión de 192, hay una deuda ahí de creo que son 12 millones, porque Willy me quemó goma en el barrio Bellavista. Yo le dije, Willy, a usted se le va a faltar su calle, se le va a hacer su hacer y contener. Pero ¿qué pasa? Que el asunto del asilo de contener de Bellavista sí se hizo, pero el asfalto, cuando mandamos el proyecto del asfaltado para allá, dicen, no, a ustedes le falta dinero. No, a ustedes no les queda, mejor sí. Entonces, yo digo, bueno, me reúno con Bonao, digo yo, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya se había hecho un trabajo de corte, de relleno de las calles de Bellavista. Eso se va a echar a perder con el tiempo, y entonces vamos a perder más, porque hay que empezar de nuevo cuando lleguen más recursos. Entonces, allá me dijeron, bueno, nosotros no podemos comprometernos porque vamos a quedar mal. Ya el dinero de ustedes se agotó, porque todo está presupuestado y se está trabajando en todo eso. ¿Qué hice yo? Llamé a algunos ingenieros y le dije, miren, nosotros tenemos un problema. Usted tiene la capacidad de financiarnos hasta que llegue recursos nuevos. Y nosotros hacemos un documento para pagarle cuando lleguen nuevos recursos a la provincia, porque se suponía que iba a llegar. O se supone que están llegando, no sé qué está pasando, porque Falcon Bridge sigue operando. Sí, sí. Y mucho que poco debe haber ingresado a la provincia desde que se paralizó en el 2007, creo, 2008, a la fecha. Algún dinero debe haber ingresado y yo no he visto el movimiento desde Bonao hacia Maimón. No sé qué está pasando. Entonces... Pero ni el mismo Bonao se ve. No, son cosas que me llaman la atención y me hacen preguntar, pero como ya yo no estoy ahí, yo no... Pero sí maneja información, Rodolfo No, ni siquiera eso. ¿Que no? No, porque yo me he desconectado de todo lo que tiene que ver con política. Y entonces, esa campaña mediática en contra mía, por una simple razón, las autoridades del momento que estaban patrocinando esa campaña querían apoderarse del Consejo. Sí. Esa era la intención. Y entonces encontraron la fórmula más vil. Un saludo para Benito Vázquez, donde quiera que se encuentre. Que de hecho a nosotros nos amenazaron hasta con cancelarnos, porque un día en el programa dijimos que éramos amigos de Rodolfo Fernández. Yo no iba a... y uno lamenta que... Es difícil. Pero viniendo de los políticos, viniendo de ciertos comunicadores, eso es pasable. Ahora, la cantidad de gente de un municipio hasta beneficiado de Rodolfo. Sí, personas se beneficiaron de sí, muchísimas personas que cuando que se le llovía en su casa, en su barrio, y salían, tenían que saltar pocitos y lodo. Sí. Y para caer en otro pocito. Sí. Entonces, ya tenían acera, contenía asfalto, y esas personas que se beneficiaron del trabajo nuestro, salen a despotricar en contra de la moral de nosotros. En esa campaña,
involucré a mi familia, porque tú sin querer, cuando sales a la política, involucras personas cercanas tuyas. Una hermana sin suya, yo quererlo. recuerdo, en ese momento se sintió muy mal, y estuvo muy mal. Y es lógica, mi familia sufrió mucho esa vileza, porque fue algo vil, ¿sabes? Que se montó en contra de mi persona. Sí. Y de los políticos yo lo entiendo. Ahora, de los municipios, de la cantidad de gente que en su momento se volcó, todavía hay personas que nunca han hablado con Rodolfo Fernández, que no conocen a Rodolfo Fernández, que entienden que Rodolfo Fernández es un ladrón. ¿Por qué? Porque lo oyeron tanto, Sí, y sí. la gente, lamentablemente, los medios de comunicación tienen una influencia demasiado fuerte sobre cómo, porque crean la opinión pública, y la gente no se dedica a investigar antes de repetir algo que oyen o que leen en un periódico, y simplemente salen a repetirlo, y no se dan cuenta que detrás de eso que ellos están repitiendo, hay un interés particular para que tú creas y repitas eso. Y hay Nurias Piera, hay, ¿cómo se llama el cubano este? Cavada, hay Alicia Ortega. toda esa gente. Y aquí en Maimón hay un otro que usted se va a referir el nombre, que por eso quizá la vida misma cobra ahí. Probablemente Baja. va a poner la cosa en su lugar, Sí. pero sí, ¿qué me llevó a mí a No mande eso? saludos, no mande saludos, saludos. no mande No puedo saludos. mandar saludos ahora, no. Realmente lo que me llevó a mí, Después hay muchos pejes gordos que tiemblan, ¿eh? a mí me llevó a retirarme, a aislarme, básicamente. Esa cuestión que parece que es normal en el ser humano. O sea, Sí. lo normal es la ingratitud en el ser humano. Lo anormal es que una persona tenga la capacidad de tener la gratitud de decir, fulano, tenemos esto por fulano, y reconocerlo públicamente. Porque hay personas que me reconocen, Sí. pero no públicamente. O sea, y tú por lo menos dices, óyeme, pero que así como están llamando para decir que nosotros somos, porque me llamaban a mi casa, mire, en el programa tal están diciendo tío, pero llame. Llame ¿Usted al cree eso? programa. No, yo no creo eso, pues llame y diga que no es así. No, verdad. nadie llamaba. Me llamaban a mí para decirme, pero digo yo, bueno, pero ¿y entonces? Si tengo personas que no reconocen, o sea, reconocen mi trayectoria aquí, pero no públicamente, te lo reconocen a ti, pero no públicamente. Entonces, los otros lo reconocían públicamente porque llamaban a decir que sí, que había que meternos presos porque estábamos robando. Entonces todas esas cosas fue acumulando un sentir en mí que tomé la decisión final, digo yo, no vale la pena, porque a la persona por la que tú luchas, para que salgan de donde están, y tú logras que logren algún salto cuantitativo y cualitativo en la vida por el esfuerzo tuyo, son los que salen a acabar contigo, Eso es así. los que deberían defenderte. No vale la pena. Esa es una discusión que personalmente hemos sostenido, Rodolfo y yo, que en un tiempo tuvimos nuestra peleita. Se hizo difícil porque, cónchale, yo respeto mucho a este hombre porque nos conocimos en el Play. Y será difícil, pero es un tema que sería demasiado largo debatir aquí. Sin embargo, sobre ese punto de la ingratitud del ser humano, siempre hemos tenido una discusión contraria porque todo al final depende de la conciencia. Y como usted decía, de los políticos se espera, pero de la gente no. Hay que entender más a la gente que a los políticos, porque los políticos controlan medios de comunicación y como usted decía, los medios responden a algún político y entonces eso crean opinión. Y si bien es cierto que actualmente se dice que hay muchos medios de información, pero lo contrario también es una realidad. Muchos medios de desinformación. Esos Sí. mismos medios que informan esa misma cantidad hay para desinformar, porque todo el mundo ahora tiene derecho a la palabra y dar la versión que él cree. Entonces a veces hay que ver las dos cosas y la gente es víctima de ese tipo de manipulación. Entonces también es otra realidad que el que no se siente afectado, el que se siente agradecido, es más tímido para defender lo bueno, decía Maquiavelo. El que está bien, el que está cómodo, tiene más pereza para salir a defender. Ahora, el que le pique, el que se siente afectado, el que tiene algún interés, ese sale en primera línea. Entonces, si se suma, es posible que haya una expresión mayor de ingratitud. Expresión nada más. Pero cuando viene a ver la gratitud es mucho mayor, aunque no se exprese. A veces en los procesos, cuando usted lo asume, se da cuenta de que, bueno, él no se veía con tanta gente opinando en contra, pero a la gran mayoría lo favorece. Son cosas
como esa que esperamos que Rodolfo en un momento, que creo que eso debe expresarlo aquí, cuál es la postura de él y si va a regresar. Sin embargo, quiero, sobre el tema del consejo, que nos aclare aquí, cuando se agotaron los recursos aquella vez, no es si con el concurso de los 3 consejos, la interprovinciales con Cotuí, con la provincia de Sánchez Ramírez y con La Vega, visualizando que el porciento que iban a darle a Cotuí de lo que le tocaba por la cuestión era insignificante frente al mismo porciento que le tocaba a Cotuí darle a Bonao, porque aquí era oro y aquí era níquel. Así es. Fue una cuestión hábil de ellos en ese momento. Todavía no estaba operando Barry, pero con Barry el 5% no ha llegado nunca. El gobierno se ha hecho con esos recursos. Porque son dos conceptos distintos, porque el dinero del consejo es de las acciones de la provincia, no del 5% que se dice que Falcondo nunca lo ha entregado. No lo ha entregado. Y en el caso de Cotuí, el dinero que está supuesto a llegar es por es el 5% de la ley de medio ambiente. Entonces, pero en Falcondo la provincia es accionista. Sí. Entonces, es el dinero que administra el consejo. El 5% se supone que llega a la alcaldía. Bueno, cuando se hizo la distribución de lo que le tocaba, el porcentaje que le tocaba de lo que había a la provincia de Cotuí y a la provincia de La Vega, lo que quedó, se establecieron una serie de cosas. Se estableció que se iba a crear un fondo, iba a quedar para el mantenimiento de los consejos en Maimón, Bonao y Piedra Blanca. Empleado y oficina. Pagar gastos de oficina, empleado y todas esas cosas. Sí. Entonces, no recuerdo de cuánto era el monto que se estableció, que eso se iba a quedar ahí, que no se iba a tocar para mantenimiento. Y era lógico, o sea, tú tienes que dejar un resguardo para que en el tiempo los consejos se mantengan funcionando y esperar a que lleguen nuevos recursos y entonces empezar de nuevo a implementar la inversión en los municipios que le corresponden esos recursos. Pero vino el cierre de Falconbrí, los problemas con el níquel, que la caída de los precios, que se vendió Falconbrí de una compañía, la vendieron a una compañía china, qué sé yo, hubo una cuestión ahí, se paralizó el ingreso, pero después Falconbrí paulatinamente empezó a operar y empezó a llamar gente que había despedido y tiene un personal ahí operando hace muchos años. Sí. Sin embargo, yo no he escuchado jamás de que ha ingresado recursos a la provincia por ese concepto. Señores, cabe destacar que para conversar con Rodolfo, porque esto no es una entrevista, esto es una conversación, hay que apartar más de 2 horas para poder ir, porque Rodolfo es una persona con bastante conocimiento y aparte de eso una persona que ha dado mucho por este pueblo y por eso se le hace fácil hablar. Quiero aprovechar este momento para hacer lectura de algo que escribe aquí Eugenio Martínez, que dice: saludo hermano, mi respeto para ese señor, el cual le agradezco su consejo cuando yo aún no sabía qué quería con mi vida, después de salir del bachiller y dar algunos pasos como joven. Lo admiro bastante,
aunque no me acostumbro a ir mucho detrás de las personas, saludo. López, Umbi, Enrique, Bobby, el máster y todo el que esté en las redes. Esas son palabras de Eugenio Martínez. Gracias, Eugenio. Ahora yo voy a mencionar 5 personas que yo quiero que Rodolfo Fernández, con lo que lo caracteriza, sinceridad y palabras cortas, me defina cada una de ellas. Rudy Miguel Mora. Hermano y amigo incondicional. Robertico Ortiz. Amigo incondicional también. Ahí voy a entrar ahora. Que yo sé que Enrique lo está esperando. Rolando Mejía. A un ser despreciable, abominable. No tengo calificativo para expresar en lo que me viene a la mente cuando escucho ese nombre. Algo que no debiera existir. José Ramón Rosario, Niño Mon. Fuimos compañeros de partido, una persona que tiene un manejo en la política normal. O sea, él es un político normal, que de los políticos que se encuentran en cada esquina ahí. Del sistema. Sí, pero una persona que yo pienso que en su interior como ser humano, es una persona que ha demostrado ser honesto en el manejo de las cosas públicas. Sí. Hasta donde yo conozco. Y eso es respetable en un político. Mónico. Igual que Ramón Disla también, que es una persona sumamente cuidadoso de la administración de lo público. Mónico Alexis Abreu. Un amigo lejano. ¿Se ha distanciado, Mónico? Sí, porque no vive aquí ya, tiene mucho tiempo que se fue de Maimón. A veces llega a mi casa así de sorpresa de vez en cuando y hablamos un poco, pero no tenemos ya esa amistad que teníamos al principio. Roberto Cruz. Típico político dominicano. Sí. Sí, la capacidad que tiene de mentir y ese don que tiene de que la gente, los tontos, todavía le crean su mentira, es algo que siempre me ha asombrado. O sea, porque si yo te miento y te engaño una vez, se entiende, bueno, me engañó. Pero que yo vuelva y yo siempre te engañe. Roberto tiene esa habilidad. De engañar y de embobar a los tontos. Y la gente reconoce y dice, bueno, él tiene esa habilidad, Roberto la tiene. Ese es un don, no sé. Sí, es un don que yo no quisiera tenerlo, lógicamente. Yo me respeto. O sea, yo tengo valores internos para mí. Y por eso camino en la vida con esos valores, que no son una ley, no están en la Constitución, son valores que yo me creé. Quizás porque mi madre, la influencia de mi madre, como me crió, las cosas que me decía cuando yo era niño, de lo que se debía y lo que no se debía hacer, probablemente influyeron bastante. Y luego, caminando en la vida también, uno va tropezando y aprendiendo y mirando cosas. En política yo no hago muchas cosas que mucha gente lo utiliza como un error. Mentir en política es algo cotidiano. Y mucha gente me tenían hasta la corriente y dicen, mire que tú eres demasiado serio, que tú tienes que aprender a hablar mentira. Eso no fue lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Hay muchas personas y que Maimón yo sé que desea escuchar la opinión de Rodolfo, pero ya para finalizar, Francisco García. Genio. Sí. Un personaje pintoresco, Maimón, que tiene detractores en cantidad extraordinaria, lleno de defectos, igual que yo, igual que cualquiera, curtido en la política, y eso probablemente, el hecho de que haya tanto tiempo dedicado a la política, en la época de Balaguer, en la época del PRD duro, de los años 70, 80, forjaron una mentalidad y una personalidad en Genio, que hoy uno la mira y probablemente la critique, pero es una persona que tiene mucha habilidad y mucho conocimiento de cosas, especialmente en las cuestiones de grupos. De amarre. Como sí, y políticamente es un tipo que tiene muchas habilidades. Eso hay que reconocérselo. Las cosas buenas y malas que tenga, cada quien juzga, pero tuvimos una gran amistad, ayudó, porque hay que reconocer, a crear lo que hoy es el Consejo, una institución que lo que llegaron se quisieron apoderar a la mala
y alguien falla y digo yo, miren la ley 507-05 y miren los estatutos del Consejo. Si usted entiende que pueden llevar la guardia y sacar a todo el mundo de ahí, y si usted entiende que tienen las cortes, son de ustedes. Sí. No, y ese pajeño siempre... Rodolfo preparó una coraza en esa institución que ese es terrible. no hay forma de que... No. Simplemente que los miembros del Consejo, todos, que se convoca a una reestructuración, o cuando llegue el momento, se convoca la reestructuración y la mayoría diga, mira, nosotros no queremos a fulano de presidente, ahora vamos a votar por fulano. Pero es un proceso que está establecido en los estatutos. No es una cuestión de que nosotros somos gobierno y vamos para allá y vamos a romper todo. No. Rodolfo Fernández, como una persona conocedora de leyes, de trabajo, de instituciones, si yo le preguntara a Rodolfo Fernández por un calificativo de las 3 últimas gestiones, por ejemplo, Roberto Cruz, William Álvarez y Niño Mon, un calificativo a uno de los 3, ¿a quién se lo daría Rodolfo Fernández en cuanto a trabajo, ¿verdad?, y a desarrollo de Maimón? Mira, es difícil. Yo me quedaría con uno por lo que te explicaba, que es el asunto de manejar los recursos públicos con cuidado, que es Niño Mon. William tuvo la gran oportunidad de dejar una historia escrita en Maimón, por los recursos que recibió. Bueno, pero probablemente fue negativa, no lo que el pueblo esperaba. Por ejemplo, con los recursos... Se debió hacer más con los recursos de William. Pero ese puente que es una prioridad, porque pone en riesgo la gente que vive en su entorno, siempre, con cualquier capacidad. Ese segundo puente que nosotros hicimos el primero, el ayuntamiento tuvo oportunidad y recursos de sobra para hacerlo. No se hizo. Y es lamentable, porque recursos hubo de sobra. ¿Qué faltó ahí entonces? Faltó intención, faltó buena fe, faltó visión, faltó de todo. Lo único que sobró fue recursos. Bueno. Y de Roberto... Hay mucho que decir, Y de Roberto... Lo único... De Roberto, ¿qué te digo? Roberto es un loco, señor. O sea, Roberto es un loco. Un amigo, una persona muy cercana a él fue ahora en la campaña que pasó. Y fíjate que la visión que yo tenía... y que en ese momento era que Roberto ganaba la sindicatura. Si no hubiera que situación que... El 15 de febrero... Ganaba Roberto. Es la percepción que yo tenía. Puedo estar equivocado. Ahora, el desastre que le hicieron, porque fue algo planificado. Y a mí me da pena, y le cogí odio a Juan Luis Guerra le cogí odio desde que fue a la frontera aquella vez, en febrero del 19, a Venezuela. Porque yo dije, se le vendió a los verdes de Miami. El dólar lo compró a Juan Luis, porque Juan Luis yo tenía otro concepto de Juan Luis. Sí, tú estás igual que yo con él. Que tú vayas a instigar, a apoyar esa charlatanería de los gringos con un charlatán como Juan Guaidó, y que es un autoproclamado. O sea, óyeme, esto no se ha visto nunca. Por eso los norteamericanos están tan en declive en la OEA, cuando Evo se ríe. O sea, Evo fue burlón. Sí. Porque la OEA va a intrometerse cuando son latinoamericanos los países, a dar órdenes y a quitar presidentes. Y a Evo la OEA le propició un golpe de Estado. Evo ganó legalmente las elecciones y Malmagro y la OEA lo tumbaron. Y volvió y ganó su partido ahora. Pero esa es la demostración, con más votos. Ahora le ganaron con la OEA y tuvo que reconocerlo. Entonces Evo le dice, bueno, Trump está alegando que hay un fraude, que llame a OEA, a Almagro y la OEA para que le resuelva eso. Porque la OEA es una charlatanería, o sea... esa gente no se atreve en ningún país, ningún miembro de la OEA, ni Almagro, se atreve a decir esta boca mía con el revolú que hay en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es miembro de la OEA. Sí. Ellos deberían intervenir y decir, no, aquí hay un problema, o aquí no hay problema, aquí no hay... Calladito. No, porque Fidel dijo que la OEA es un ministerio de colonia. ¿Qué es lo que hay ahí? Un grupo de países, que yo no sé qué hace República Dominicana ahí, porque la OEA propició la última invasión de Estados Unidos aquí, cuando los constitucionalistas le iban a ganar el pleito a los militares que estaban con el golpe de Estado que se le dio al profesor Juan Bosch. Entonces, el embajador de turno, no me recuerdo el apellido, Benetton, algo así, llama a Lindo Belloso y le dice, oye, los constitucionalistas le van a ganar el pleito Vaya. Vengan, y si no se van a quedar y van a traer a Juan Bosch otra vez. Entonces de una vez fueron a la OEA, consiguieron el amparo de los votos que ellos tienen ahí amarrados y no invadieron. Entonces, un país que fue invadido y esa invasión validada por una institución que se llama OEA,
¿Qué hace Dominicana ahí? No tiene sentido. O sea, nosotros no tenemos que estar en la OEA. Venezuela lo hizo bien, se fue de ahí. A Cuba lo llamaron un momento, venga, no me interesa. En este caso, Rodolfo, que ya hemos llegado prácticamente al final de este espacio, debate un café. Muy fructífero esta Me conversación. gustaría saber, Rodolfo, porque sabemos que usted ha estado muy oculto, en principio decía, en su casa, pero me gustaría saber, yo sé que la población también, que si es verdad que su casa se ha convertido en un, ¿cómo llamarle a eso? En un lugar donde muchas personas con mentalidad progresista de este municipio de Maimón van a consultar a su casa temas de actualidad, temas nacionales e internacionales. Van allá a su casa a consultar con usted allá. Sí, hay amigos que van, nos sentamos, hablamos. A consultar allá, ¿verdad? Bueno, no me atrevo a decir que consultar, porque yo no me considero ni quizá las personas que van tampoco me consideren un... Usted dio una pincelada ahora hace 30 segundos ahí, que muchos de Maimón desconocen. ¿Cuál es? La pincelada y el recuento que usted hizo ahí entre de Venezuela, la UE, todo eso. Es un tema muy fino. Ahí se ve que usted tiene un buen manejo de lo que se llama hasta de la economía del mundo. Ellos van a consultar allá. No, me atrevo a decir que a consultar. A conversar. Conversar. Yo conozco como 15 que cuando el tema mundial de lo que sea, van allá a tomar su cafecito y salen de ahí. Tomás Almonte, hace mucho que no vaya. Tomás hace mucho que no va por allá a tomarse un café. Porque Tomás me estuvo diciendo que ustedes son muy amigos en jugadores de ajedrez, pero que hay momentos que cuando él le gana, usted como que... No. Diga que él le hace bullying y a veces usted tiene una reacción. Ciertamente. Me ha sacado de casilla en su momento. ¿Cómo va a ser? Sí, Tomás es terrible. Sí. Pregúntenle a Pioma. Hace mucho bullying. Pioma dice, oye, es terrible perder de Fati. Es verdad. Sí, y hubo un momento inclusive hubo un momento en que yo tuve que ir a pedirle disculpas a Fati. Y frente a su esposa, porque tuvo una reacción que no debió ser. Oye, yo desconocí esa parte. Yo fui a su casa con él y su esposa y dije, mire, yo quiero que ustedes me disculpen, Tomás, porque yo me exalté y dije cosas que no debía y no debió pasar. Y le pedí disculpas ese día. Y a partir de ahí entendí que Fati es así. Pero mira, eso te engrandece a ti. Más todavía. Cuando el hombre es capaz de reconocer el error que comete, falla de esa manera, eso te engrandece. Usted ha sido en varias ocasiones campeón de ajedrez, Maimón. Eso es lo que le da a Rodolfo Fernández habilidad de pensamiento. Las dos últimas veces que se han hecho torneos lo he ganado yo y he quedado como campeón. Tomás, eso es lo que le da habilidad a usted para la ficha y la cosita. El ajedrez ayuda mucho a desarrollar la capacidad de cálculo del ser humano. Sí. Cualquier persona, principalmente joven, que quiera desarrollar una mente. Sí, es bueno practicar porque te permite aprender a calcular. Para allá, coger una práctica. Pero yo fui por alguna razón muy aficionado desde muy niño a la lectura. Y leer, y no sé de dónde le sale a cada ser humano, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Hay personas que nunca han tomado un libro y no lo van a tomar nunca. Ni nunca se han sentado. un saludo para Enrique Tavera, donde quiera que se encuentre. Frente a la computadora y abrir Google y buscar cosas interesantes, importantes. Nutrirse. Abren la computadora y empiezan a chatear y a ver memes y cosas. Y con eso se entretienen. Y a la mayoría de la gente eso es lo que le gusta y hay que entenderlo. Ahora, tú no vas a obtener la capacidad de raciocinio ni de conocimiento para tú debatir cualquier tema si tú no has tenido la cuestión de entregarte a la lectura, a la investigación. O sea, yo no creo que porque la televisión dijeron que esto es azul, eso es azul. Yo no acepto ninguna verdad absoluta. Miren, hay un tema que del 2014-2015 se está debatiendo en YouTube principalmente, y es el asunto del movimiento de terraplanismo. Que hay un grupo de personas que
que están alegando que la Tierra no es redonda, que es plana. Todavía están en eso. No, sí, no, eso se renovaba. Entonces, cuando tú ves los argumentos que ellos te dan, tú dudas de que lo que te enseñaron en la escuela es verdad y que la Tierra es plana, es redonda. O sea, porque tiene unos argumentos que te ponen a dudar a ti. Entonces tú te quedas entre dos aguas. Si a mí me preguntan, ¿qué tú crees que es redonda o plana? Yo no sé. No creo en ninguna de las dos y en las dos creo. Porque la única forma de yo tener una cuestión de decir no es redonda o es plana, si tengo la capacidad de subir allá arriba lo suficientemente alto y mirar para abajo y ver yo con mis ojos. Porque el mundo vive de engaño en engaño. O sea, el viaje a la luna se cuestiona porque los norteamericanos anunciaron que fueron a la luna y toda esa pendejada para mí. Pero hay una situación que la misma... Lo que dieron fue una vuelta y caían ahí. La misma NASA lo desmiente en el sentido de que hay un ingeniero que se dice, para salir al espacio tenemos que resolver el problema de los cinturones de Van Allen. ¿Qué son los cinturones de Van Allen? Son zonas radioactivas que rodean la Tierra, unos cinturones que rodean la Tierra. Son dos etapas. Dos etapas. ¿Qué significa eso? Es una zona radioactiva que cualquier cosa que pase por ahí queda frito. Sí. Una nave, una persona, lo que pasó por ahí quedó frito. Los cinturones de Van Allen están ahí desde hace miles, millones de años. Y la NASA no movió los cinturones para pasar el Apolo 11 para llegar a la Luna. Es mentira. Entonces nos están mintiendo. O la Luna está mucho más cerca de lo que nos dicen. Y no hay que ir a atravesar la zona de Van Allen para llegar a la Luna. O sea, hay muchas cosas. Entonces, ellos dicen, bueno, si los cinturones de Van Allen estaban ahí y la NASA llegó a la Luna, ¿cómo sobrevivieron con esta cuestión que es una, una zona electromagnética que cualquier cosa que se pase por ahí lo achicharra? No hay tecnología todavía capaz de pasar por ahí y sobrevivir. Nave, cohete, nada. Entonces, obviamente, si los cinturones de Van Allen existen, y lo dijo un tipo de la NASA, un ingeniero, que para salir al espacio todavía tienen que resolver el problema de los cinturones de Van Allen. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que el hombre fue a la Luna? O sea, no tiene lógica. Han planteado escenarios artificiales para hacerlo pasar como que fueron a la Luna. Como la foto, todas las muchas... fotos de la Tierra, según los terraplanistas, son vainas hechas en Photoshop. No es una foto de un satélite, un supuesto satélite que está ahí y tomó un foto. No, ¿Cómo va a ser? No fue en Photoshop. Entonces te quiere decir que yo he sido víctima de un engaño. Nosotros, la humanidad, ha sido víctima de 1 millón de engaños, pero no nos hemos dado cuenta. Le estoy diciendo que para hablar con Rodolfo Fernández hay que sentarse. Vamos a ir ya por último Sí. a Lorenzo, porque tiene una inquietud ahí para finalizar. Yo quisiera, aunque se quede tal vez en el aire o parte pendiente para una próxima visita, que yo creo que el programa, el espacio, le queda debiendo a quienes nos siguen. Sí. Rodolfo planteaba... Escúcheme, un saludo para Juana Taveras y Edgar Sánchez, el hermano del productor, ¿me entiendes? También para Juan Sosa Pineda, saludos para él. Juan Sosa, un amigo mío. Tipo a todo dar, un buen hombre. Rodolfo, en las intervenciones usted decía, bueno, fulano es un político típico, este es un político tradicional. Entonces, en ese aspecto nos queda a todos la pregunta, ahí que se quede la mata. ¿Cuál sería, para yo cerrar mi intervención, el concepto que tiene Rodolfo de la política? O sea, no es cualquiera, es Rodolfo, y hay que escuchar cuál es el concepto que tiene. Y finalmente se sabe que hoy, o sea, la política ha dado cambios muy importantes. Ya no se habla de 3 partidos tradicionales, de hecho, los 3 supuestos tradicionales no han desaparecido prácticamente. Queda el PLD, que cada día lo están drenando, va saliendo gente. Entonces, los cambios implican transformaciones que uno no sabe. Hay que tener una visión a ver hacia dónde nos van a llevar, porque por lo visto el sistema de partidos tradicionales va a desaparecer, dando paso a movimientos, o sea, fuerzas que se pueden estructurar en un proceso, como ha ocurrido en otros países. Entonces, en ese sentido, concretizando el concepto que tiene Rodolfo de la política actual, de lo que es la política tradicional y qué se puede esperar de ella, y su opinión con respecto al futuro de la política en el país en referencia a los cambios que se han dado. Y lo que se pueda quedar, entonces, agendarlo con la anuencia del producto para un próximo. Nos va a dar 2 minutos para eso. Bueno, de 3 minutos. Es muy complicado, muy complejo. La sociedad dominicana llegó a un nivel de degradación moral, ética y política que yo no le veo salida.
Y en los 70 todavía, era la época dorada de lo que era la práctica política, el ejercicio político. Y digo así porque, por ejemplo, en Dominicana y en América Latina entera y en el mundo todavía, los seres humanos luchaban por un ideal, un idealismo, algo en lo que ellos creían, bueno o malo, pero un ideal. Y eso lo fueron borrando poco a poco de la mentalidad de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Hay excepciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que hay un ideal. En Venezuela hay un chavismo, hay una idea de Chávez. Sí. Aquí hubo un momento una idea de Juan Bosch. Y su mismo partido se encargó de borrar eso y de hacer un desastre. O sea, el partido que tuvo la gran oportunidad de transformar la sociedad dominicana desde el poder, lo que hizo fue que pervirtió la sociedad dominicana, o la parte de la sociedad dominicana que creía en algo, y lo convirtió en PRD reformista. Del PRD, ¿qué yo espero? Un desastre. ¿Por qué? Porque la historia me dice... Cuando habla del PRD se refiere al PRM, es lo mismo. O sea, cambiar de nombre es lo mismo. Porque la historia, los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla, dice una frase por ahí de alguien que escribió. Y entonces, la historia me dice a mí, y haciendo un recuento breve, en 1978 llega el PRD al poder y encuentra un país estable, dentro de lo posible, porque Balaguer era muy cuidadoso en el asunto de tomar crédito. Si él iba a hacer una obra, prefería recoger los impuestos y cuando tenía dinero hacer la obra. Y no ir a acudir a organismos internacionales a tomar un préstamo para hacer esa obra. Como yo lo veo, es un error, era un error y es un error. Si tú puedes avanzar rápido en el tiempo, te endeudas, pero para algo importante, porque esa obra que tú construyes te va a permitir recaudar dinero para pagar ese préstamo. Sí. Pero ya la obra está y es una riqueza nueva para el país. Entonces, pero era su estilo. Pero Balaguer nunca se endeudó. El PRD llega al poder y encuentra un país virgen en deuda. ¿Y qué hace el analfabeto de Antonio Guzmán? Que llega al país, no crea ningún tipo de reforma estructural para recaudación de impuestos ni nada de eso. Deja lo que encontró. ¿Y qué hace? Nombra cantidad de gente con el compromiso que tenían de todos esos compañeros que habían ladrado tanto por el PRD y empieza a crear nómina a diestra y siniestra. Y eso tiene una carga económica. Sí. Y entonces, cuando se da cuenta de que no hay dinero para sostener esa carga, empieza a coger dinero prestado. ¿Para qué? ¿Para invertirlo? No, para gasto corriente. Que eso es lo peor que puede hacer un gobierno de cualquier país. Endeudarse para gasto corriente. Gasto corriente, pagar nómina, cosa que gasto no es del Estado. Si usted se va a endeudar, endeúdese para hacer obras de desarrollo. Para invertir. Para una inversión en obras de desarrollo. Punta Catalina, por más que ustedes oyeron todas las pendejadas que hablaron, es la obra más importante que se ha hecho en este país. ¿Por qué? Por dos razones. Ustedes siempre han adolecido de que nacieron del problema de los apagones. Es un problema endémico de la República Dominicana. Y cualquier gobierno que fuera serio y tuviera la capacidad y la visión, tenía que tratar de resolver ese problema. Ahora, ¿qué hubo detrás de eso? Corrupción, que sobreprecio. Vamos a echar eso, vamos a echar eso a un lado. Vamos a hablar de la obra en sí. Si el país dominicano se endeudó para construir esa planta, fue una deuda buena. ¿Por qué? Porque viene a crear una cuestión que te va a generar riqueza. Y los vecinos, al darse cuenta, los empresarios de la cuestión, que tienen amarrado algo del Estado con más de 500 millones todos los años, robado, porque es un robo. Cuando se dan cuenta de que esta planta les va a echar a perder el negocio que ellos tienen, porque no van a necesitar y van a poder pagar su planta y llevársela y venderla, crean una campaña mediática con un charlatán que yo creo que era serio, que se llama el cacopelado Marino Zapete. Yo lo tenía como serio, Marino Zapete. Un charlatanazo. Pero yo me di cuenta después, por un libro que publicó, porque hay que seguirle la pista a las cosas que se dicen. Y dice, ¿cómo? Entonces viene y hace una campaña mediática inmediatamente en contra de Punta Catalina. No le ve la parte positiva o sea, sí. si vamos a debatir cualquier tema, vamos a ser objetivos, vamos a ver lo bueno de eso y lo malo.
Yo nunca escuché a ese tipo decir, miren, lo bueno de Punta Catalina es que viene a resolver el problema eléctrico. Ahí hizo el periodismo con encargo. Bueno, Ya, hemos sí, llegado al finalmente, saludo le envía a Céspiro Guerrero, que saludo a ese ilustre hombre del municipio Nos de tocó Maimón. trabajar en béisbol juntos en una época. Él tenía una liga y... Y si personas como Cépiro reconocen a Rodolfo, que hablen los otros. Rodolfo hay que volverlo a invitar para acá. Sí, sí, ya recordarle que llegamos gracias a Electromueble Maimón, gracias a Electromueble Maimón, la Casa del Pueblo, ¿verdad? Que gracias a ellos, pues, por patrocinar este espacio, hoy pudimos disfrutar de esa intervención de Rodolfo. Hacemos el llamado también a todos los empresarios que apoyen este proyecto, al igual que al ayuntamiento, a las mineras, que apoyen este proyecto para poder seguir llevando información. Gracias, Rodolfo Fernández. Gracias a ustedes por la suyo. invitación y en el momento que entiendan, que crean que estamos para servirle. Bien, señores, hemos llegado a la parte final. Solo nos resta decirle feliz resto del día y nos reencontramos el próximo domingo. Dios le bendiga.